La ruleta a la que apostaba mi suerte nunca me sonrió. Al mal tiempo, buena cara, me decía Lucy mientras autografiaba otro de los tantos recibos de la mirada de tarjetas de dinero plástico que crecía con la firmeza de un castillo de naipes. Era tiempo de hacer un alto. Abro paréntesis. Los polvos más caros son los que no se pagan. Cierro paréntesis. Y mirar las cosas con cierta calma que nos deja la llamada de los jurídicos de los bancos. Señor Martínez, ¿es usted o hablo con su ego? Egoísmo fue el que comenzó a exhibir Lucy cuando la sequía desértica del efectivo comenzaba a hacer su cabeza de plata hasta el aroma alcancía para las monedas de 500 y 1000, que ya escaseaban tanto como en ella la ética y las razonables excusas ya no le funcionaban ni todo. Mis salidas a la pasarela pronto nos sacarán de esta, que era su recurrente motivo para animarme apuntándole a los días, a que los días de yo están más cerca que nunca. Y yo en mi crítico cerebro invertía el orden de sus palabras, más lejos que siempre. Su otra razón, en algún bar pudo ser cantante, ahora lo escuchaba destemplado, falto de armonía, o la tapa de sus razones. En alguna productora de cine y TV todavía me recuerdo, y mis acciones en la bolsa a la baja. Las cenas en restaurantes se mudaron para el puesto de choripapa chatarra en alguna esquina, y los licores extranjeros casi mutan al exquisito chamberlain criollo, y lo grave era que así como estaba desbaratada mi carrera de corredor de bolsa, se iba desbaratando la figura de Lucy, y sin ser poeta le compuso un verso. Lucy, ahora no luces como Lucías, luces sin luces, Lucías, que para nada le agradaron. En fin, nuestra voluntad como los deseos y los amores son tan frágiles, me hacía recordar al caballo de la vida profunda siendo ella tan plana, tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonríe. La vida es y ancha como el mar. Así, sin nada de poesía nos fuimos distanciando y como dice la ranchera, la distancia entre los dos es cada vez más grande. Nuestro, repleto de hipocresía, pues ese nuestro era un frío singular de mi dinero plástico tan desacreditado como el plástico ante los ambientalistas. El recibo de la renta del exapartamento tipo loft, ahora mutado a pieza doble como año independiente, y la sincronía de nuestros días iniciales en la casualidad de encontrarnos bajo el mismo cielo. Te mudaste para acá, me dijo un buen día la mona rechachera. Sus acciones tendían a la baja en mi tabla de cotización de sus valores caídos tapados, como en los días del pánico bursátil de Wall Street, tras la mañana de las torres de Megas y el Pentágono. Bueno, todavía tengo mi carga de buen borde como el horizonte que me espera. También me queda algo de certeza en mis predicciones y un golpe de suerte que tocó el café y el petróleo me permite salir de la pieza con baño independiente y retornar a otro vecindario con mi apartamento tipo loft, y Lucy lo estrenaba su organismo avanzado de hipocresía y afecto que me detectaba cualquier cada menos uno, yo. La pequeña bonanza me permitió dar cristiana sepultura, aparte de mis culebras y de estrenar cuentas, bancos y dinero plástico y por supuesto afecto, interés. Pero no hay bonanza que dure 100 años ni acciones que la resistan. Así como una bomba de cumpleaños tocada por un alfiler, se desinfló la prosperidad y por efecto dominó sus amores, gastados de tanto tono de los clavos que sostenían sus cerraduras, sus tacos, la floja de cascos, aunque ese striptease para mí ya no valía un peso. Igual a mis acciones en la bolsa, todo cabe en la bolsa de la basura, como las noches de taberna de salsa y vino, el champán y caviar, y nuestros amaneceres con tu aroma de canela y tu piel de durazno donde morderte era la gloria del pecado y mis promesas tan endebles como mis acciones y tus valores. Todo se tornó una empocha de dulce que ninguno de nuestros paladares quiso saborear, y esa pasión como la de Cristo, duró una tarde y su recuerdo se prolonga por más de 2000 años y no sirve para nada más que eso, recordar. Nuestras coincidencias eran cada vez menores, las órbitas que nos cruzaban igual animales enfrentados por el mismo polo se esquivan y un fantasma comenzó a habitar en nuestro apartamento tipo loft. Algunos de mis objetos personales comenzaron a desaparecer y
mi máquina de afeitar, el café, la caja de condones contenía menos que lo sospechoso, no había actividad o soporte legal. Mis medias aparecían usadas y los interiores tapados. Sería un fantasma corpóreo con hábitos humanos. Esa noche esperé a Lucy para contarle, interrogarla o salir de la duda y todo se aclaró tras el chirrido de la puerta. Venía acompañada de un tinta entre gordo y convertido, con algún recuerdo de horas de gimnasio y salvo en su billetera. Pero lo único real era que todo eso era parte de su pasado. No había duda de su pasado y no inmediato. Los tacones de sus zapatos gastados al extremo dejaban ver la larga distancia entre su abundancia y su presente relación. No me dirás que es un primo tuyo que viene a visitar. Tiene más pinta un perro de taller que este parásito que la reina Cuau. Con un no tan seco como mi recurso financiero me contestó: es mi ángel de la guarda y su profesor de geometría, agregó la sabandija. Por aquello de los triángulos amorosos, imagino. Pero mi amor era directamente proporcional a mi saldo y su afecto clasificado como objeto de nanotecnología. Sin más, eso era lo de menos, en nada me apuraba, y como nunca fue aficionado a la fiesta taurina, los cuernos no me afectaban. Ya hacía parte de una especie hiperexótica, marrano con cachos. Recordé la adagio popular, ojos que no ven, y volví al ataque. Este apartamento es muy chico para tres, y menos para un ser celestial, un ángel de la guarda, esa especie de alienígena que se alimenta de no sé qué, y si no me falla la memoria, carecen de sexo. A lo que el alado huésped se llevó sus manos a la entrepierna y me dijo respuesta: ah, no, los de ahora, los del siglo XXI sí tenemos. Era muy tarde para iniciar una discusión teológica, estaba cansado del trabajo, de Lucy y ahora del huésped celestial sexual, con un descuadre en condones, café, interiores, crema dental, desodorante y medias. Lucy, como si me diera mi memoria, dijo: vete a tu pieza a dormir. Ahora resulta que dormimos en habitaciones separadas, y antes que atinara a responder alguna cosa, agregó: vamos a entregarnos a la oración. Y su ángel guardián gritó: ahora que este mundo se va a acabar. ¿Dónde dejaste la camándula, mi amor? Y el portazo de mi puerta coincidió con la de ella, y del fondo de ese estruendo surge una voz angelical, profética y enigmática y certera. Acudida que este mundo se va a acabar, y me dije: si es verdad que se va a acabar, los cachos serán muy cortos. Pasaron los días y solo la primera parte de la profecía angelical se cumplía. La parte apocalíptica, nada que llegaba. Tomé una decisión trascendental en un arranque de dignidad, toqué a su puerta y salió el ser alada procedente de Bizancio. Ajá, ¿y tú qué? Me dijo. Este será de Curranga o de Constantinopla. Piérdete de acá, le dije, porque ajá. Y la voz de Lucy llegó en su apoyo. Fernán, dile que estamos orando. ¿No entiendes eso, corredor de bolsa? Ahora me vas a salir con el cuento flojo y te dio un ataque de monogamia y fidelidad. Recuerda que soy fiel a mi infidelidad. Erga, dijo el etéreo y estimado personaje. Espera un momento, y regresó con un cuchillo de carnicería. Cambió el tú por usted. ¿Quiere que le corte las pelotas? Pienso, sería lo último, un eunuco cornudo. Ábrase, que este es un templo para la adoración. Y me lanzó un llamado que el milagro logré esquivar. Otro milagro. El primero fue la aparición del que fue el siglo XXI de granizo y destierro. La daga que vi incrustada en la puerta de su habitación, donde mi casa, me parte en dos. Cuando regreso a mi apartamento tipo loft, los encuentro orando, buscando la santidad, y noche a noche escucho el eco de la profecía de su ángel de la guarda: a pichar, a culiar, que este mundo se va a acabar. Y a Lucy como alma en pena o internada buscando la camándula para con las pepas llevar la cuenta de las oraciones a dos voces y cuatro manos. En una ocasión me dijo: esta camándula es de las que tú rezas 3 Ave María y en el cielo te contabilizan 6. Tengo la salvación de un cacho. Podrías buscar otro apelativo para tu salvación. Al mal tiempo buena cara, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Saqué lo que quedaba de mi ropa, algunos libros, el portátil, el TV, mi escarapela de corredor de bolsa, el contrato del apartamento tipo loft expiraba en 15 días, pero lo que fue, y me fui sin averiguar por su hablado acompañante. Su ángel de la guarda fue el ángel que se la guarda, un personaje tan doloroso como la saga de un obispo. Eso me importa un poco,
Perdón, eso no importa tampoco como un chorizo, o mejor aclaro, me importa más un chorizo porque alimenta. Con la misma simplicidad de la eternidad amanece. El día es tan diferente que la luz varía y el color, como un rompecabezas, se desarma en cientos de partecitas. Todo cambia de forma y sentado en la silla de un parque acompañado por su guía quien determina aterrizar sobre el nombre de Lucy. El de esta temporada ya fue Nicole, Cindy, Lady, Jennifer, Wendy o Johanna. Parece uno de los misterios del catolicismo, 6 nombres distintos en una zorra verdadera. Hizo un corto silencio para tomar impulso y como ordenando en su cabeza el resto de su recado. Esa zorra, perra, zapa, regalada, su chapa real es Nicéfora Encarnación y su lugar de nacimiento, que Costa del Sol, Malibú, Bahía o Dubái, como suele afirmar, se le disputan entre Sutamarchán, Becerril, Amalena y Chinaco. La veo en mis recuerdos ahora, unos años después, y me digo, a su nombre de combate, Lucy, puedo agregar las iniciales de su ángel guardián, Fernán, Lucifer. Vivo en la mujer de cabello rubio y dentadura casi perfecta de la manera más extraña posible. Todavía me da vueltas en la cabeza la metamorfosis de ella. Ruta de caviar a bagre, que la convierte en una especie tan rara como la mía, marrano con cachos, mientras sigo apostando al chance a ver si le pego o espero otra bonanza bursátil, ya no de café y petróleo, sino de coca y amapola, y veo mis acciones de corredor de bolsa y rento otro apartamento tipo no. Bueno, este ha sido, digamos, uno de los cuentos de un libro que pronto, en preparación y que pronto va a salir. El lenguaje de Jaime siempre ha sido un poco contradictorio en el sentido de siempre contra la corriente. En este cuento, por ejemplo, tiene una ambivalencia que dice que ni siquiera se la recomienda a los enemigos porque tiene un sazón y una dinámica muy contraria a lo que podría ser una muchacha o una mujer normal. El sentido de vivir ese mundo un poco convulsionado hace que este cuento sea parecido a los que escribe Caicedo, Andrés Caicedo, Calincaraboso, Berenice, Viva la Música. ¿Hay una tendencia a algo o usted se apropió algo de...? Pues, digamos, las circunstancias de la literatura urbana, ya abiertamente urbana, de sociedades que son, nosotros nacimos en la ciudad, nos educamos en la ciudad y creo que moriremos en la ciudad, ¿no? Es muy diferente a la sociedad de los años 50 hacia atrás, que es el tránsito de lo rural a lo urbano. Pero realmente pues refleja que son esencialmente urbanos, pero refleja ese fenómeno que se presenta hace años en nuestra sociedad y es la cosificación de las relaciones. O sea, yo soy amigo tuyo o nosotros somos amigos si tú tienes las cosas que yo tengo o si tú tienes más cosas de las que yo poseo o si puedes ser el medio para llegar a donde yo quiero llegar. Entonces en cierta forma es parodiar un poco eso y para mostrar cómo se ha perdido, digamos, el concepto de los valores, de la ética. No digo la moral porque la moral es de la religión y ahí sí no se da 22 años ya está perdonado, no hay problema. Pero sí la ética también se ha venido, digamos que, erosionando porque prima el utilitarismo y media en qué me beneficia la amistad contigo. Nosotros, digamos, los conocimos por qué, por el carrete, por las letras y por la cultura, mientras que el mundo de las circunstancias particulares es muy ambivalente porque lo que prima es en qué medida me puede favorecer a mí en mis intereses y mis intenciones tener una relación con otra persona. Aquí pues es el arreglo de Lucy por el problema inicial que le saca, ¿no? Que es que le paga una cuenta, pero también es la idea desordenada. Claro, obvio. Que es como la tendencia, digamos, del fondo de Lucy, ¿no? Pero digamos, él está en cara de la mano Lucy porque él también quiere aparentar lo que no es, porque pues, es un
ilustraciones. Los otros cuentos del libro pues tienen situaciones parecidas, situaciones digamos, de la familia, del desempleado, de las circunstancias particulares de la rumba, del roce con la droga, toco muchas cosas así que son de la cotidiana. Pero que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con todo no son relatos donde aparezcan situaciones de la vida rural, cosas de esas, pero ahí se intenta hacer algo, ¿no? El hecho de los libros, de los cuentos, yo le había leído un cuento de 15 años, 20 años antes, y siempre usted en los títulos como que lo fracciona, siempre hay como una fracción, ¿no? de tener esa tendencia. Mostrar como la unión de dos circunstancias particulares. Trato de construir algo así. Yo voy escribiendo, pero en prensa, ¿no? O sea, con una opinión, que pues es muy diferente a tratar de hacer un texto abiertamente de ficción, ¿no? Pero de todas maneras, pues el ejercicio de pensar y recrear o pensar y hacer una opinión crítica, pues es muy saludable para el espíritu, aunque no es muy saludable para el establecimiento, porque pues el establecimiento no le gusta escuchar mucho la crítica, ¿no? La crítica fundamentada y entendida como un ejercicio necesario para hacer una reflexión acerca de lo que llamamos realidad que producimos entre todos, ¿no? Queramos o no queramos. Era el ejercicio que usted hacía en el frente, ¿no? Como articulista. Como columnista. Desde luego, es muy distinto, digamos, la escritura exige otro lenguaje, pero va inmerso el lenguaje poético, que es lo que uno puede leer y decir, este tiene algo muy distinto a lo que escriben, que no tienen ese tipo de formación literaria, ¿no? Claro, sí. La poesía lo que le da es que uno le puede integrar la socarronería, la ironía, la sátira, todas esas cosas enriquecen mucho el texto y lo hacen aún más agudo, más diciente de lo que uno quiere decir, ¿no? Me acuerdo que una vez en un diálogo que tuvimos también aquí, hace como 20 años, tú me decías que empezó a escribir un cuento y se fue transformando en una novela, como cuando uno elevaba antiguamente las cometas y la cometa empezaba a pedirle pita y a pedirle pita. ¿Qué pasó con esa novela? Yo la escribí, después me puse a leerla, traté de reescribirla, terminé deformándola, después me quedaron unos ensayos que estaban al interior de la novela, pero como novela no funcionó la cosa, entonces extracté los ensayos y yo después me encontré que tenía como más esencia de escribir ensayo. Inclusive cuando en mis años de estudiante universitario, varios profesores fueron los que me animaron, me dijeron, escriba, usted no lo hace mal, porque cuando uno pues empieza en la universidad el primer año es casi como colegio, ¿no? Pero ya al segundo año ya le empiezan a uno a decir, traiga un ensayo sobre tal cosa. Una de las sorpresas mías fue que la mayoría de compañeros no sabían que era un ensayo. Ya hay gente que está en la universidad. Sí. Y entonces yo me acuerdo de un profesor que nos dictaba algo de historia. Uno fue Caicedo, me dijo, oiga, usted no lo hace mal, usted escribe. Y le dije, no, pero yo soy buen lector. Pues digo, bueno, leo, me gusta la lectura. Me dijo, se le nota porque tiene como estructura en lo que escribes. Tiene como un discursito. Entonces me animó y después cuando Ernesto Rueda Suárez también nos dictó algo de ciencia política, nos hizo unos ensayos y yo también me di cuenta que fui el único que le llevé 4 hojitas, los otros llevaban por ahí media hoja, así mucho, pero era, claro, yo eso lo vine a descubrir muchos años después cuando leí cosas sobre la formación de lectura, la estructura mental, la estructura de los textos, cuando asistí a un taller de literatura donde nos conocimos que ya Serafín Martínez, quien había sido decano de la universidad, es una autoridad, nos habló ya, digamos, del subsuelo de la literatura. Entonces yo dije, claro, logré escribir, pero porque traía la experiencia de haber leído, entonces conocía las estructuras conocía la estructura sin conocer la teoría de la estructura literaria, entonces ya sabía más o menos cómo se echaba un discurso. Eso fue muy importante para mí. Pero hay algo que tú hablas de ese taller que fue en
el año, si no estoy mal, en 1989. No, los talleres fueron como 84, 85 por ahí. 85, 86, más o menos, era como sí, la mitad de la década de los 80. Era de los 80. Pero que empezó como un taller de narrativa. Sí. Y que me acuerdo que fue en el último piso de la biblioteca Gabriel Turbay, sí, en el cual apenas se estaba reconstruyendo la biblioteca. Ese piso no había nada y se escribía uno, valía como 10 pesos y llegaron 150 personas. Y hubo una frase que dijo Serafín y que yo le pregunté, él manejaba una Socor, muy socarrón y era muy inteligente en sus cosas. Entonces dijo, aquel que quiera aprender a escribir no vuelva, ¿no? Y entonces eran los sábados, al sábado siguiente habían 100 personas, empezó con 150 personas y terminamos 13, yo me acuerdo de ese número por los 13 Epánidas. Sí. Y entonces hay una coincidencia de la gente que escribía y que resultó la gran mayoría escribiendo poesía. Y que están en el medio y que siguen escribiendo, que es como lo interesante de esto. Claro. Y la semilla que él sembró de ser uno crítico en lo que escribe, entonces por eso tal vez usted rompió la novela. Sí, y también uno todo lo hace con muy buenas intenciones, ¿no? Como Hitler. Sí. Pero una cosa son las intenciones, otra cosa son los resultados. Y Serafín era muy crítico en eso, decía, hay que saber evaluarse, hay que mire muy bien lo que usted lea, relea, vea a ver si usted logra sorprenderse de lo que escribió. Y recuerdo muchísimo que él, de todo lo que llevábamos, decía, tiene muy buenas intenciones, pero le falta. Claro. Sí. No fue esas sociedades de mutuo elogio, porque ahora hay montonones de premios y de convocatorias, eso viven saliendo, y yo me pongo a leer muchas cosas y no, realmente son lenguajes muy planos, narracioncitas más o menos amenas, pero que no cuestionan y que sobre todo que no es una exploración al interior del lenguaje de las posibilidades que puede ofrecer. Había un lenguaje que él decía, cuando uno le llevaba el escrito, que había un filtro. Era profesor decano de la facultad de literatura, decía, tienen que escribirlo 2 veces o 3 veces o 5 veces. Él no le decía eso es malo, ¿no? Utilizaba un lenguaje muy distinto, ¿no? Sí. Pero ya que estamos hablando de la biblioteca, El Paso, cuando hubo el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, usted fue consejero del Instituto de Literatura y impulsó unos fondos bibliográficos allí, como el concurso de cuento, como el concurso de novela, y algo que muy importante pues para la ciudad y para la gente que se sentaba al frente de la biblioteca, es que empieza a cristalizarse como la biblioteca Pablo Sogolbi, más que la biblioteca la plazoleta. La plazoleta. Sí, ese fue el paso por la consejería es muy importante, muy enriquecedor, una experiencia ciudadana que dulce pero amarga, ¿no? O sea, es encontrarse usted con el establecimiento oficial y uno es delegado, uno cumple una función pública pero no es funcionario público, ¿sí? Porque uno llega ya por elecciones, ¿no? No es que me recomendó tal o cual. Entonces, pues es importantísimo. Es una experiencia enriquecedora, sirvió para hacer muchas cosas, para fomento de lectura, para editar la biblioteca de autores regionales, para tratar uno de convencer a las autoridades municipales de la necesidad de invertir más en cultura, de hacer programas de fomento de lectura, de fortalecimiento de las bibliotecas, de participación ciudadana, de formar la posibilidad de la lectura como el pasaporte o el pasaje para comenzar a mirar el mundo de una manera menos arcaica y menos provinciana. Hay montones de posibilidades que se ofrecen y uno tiene pues que escoger algunas pocas para tratar de que quede algún resultado. Nosotros logramos una biblioteca, logramos conformar un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Lástima que
que digamos no, como carecen, esos espacios de participación carecen de presupuesto, pues cuando llega el nuevo encuentra todo en ceros, ¿no? Y que no existe digamos, la tradición para yo te entrego lo que hice y tratemos de continuarlo o establecer unos planes, digamos, de desarrollo, un plan de cosas así para que a la vuelta de 10 años se pueda mirar hacia atrás y que se vea que se viene haciendo un trabajo más o menos mancomunado y con una cierta dirección. De eso se carece, por eso pues son falencias propias de nuestra sociedad, de la incapacidad para asociarnos, hay unos intereses muy particulares que siempre los habrá en todos los ámbitos, pero que pues deberíamos trabajar. Yo traté particularmente en eso, ahí valga la vanidad de establecer como una línea de trabajo, ¿no? Pero claro, llegan los nuevos consejeros, la persona que es elegida a la vuelta de otros años, y él pues también tiene sus preocupaciones, pero eso sí es una falencia, no tratar de trazar una senda para que por más que lleguen diferentes personas, siempre exista como un caminito hacia buscar. Y también lo que le comentaba, ¿no? El establecimiento no está muy interesado en formar personas pensantes, sino pensar en tener más bien contribuyentes que paguen a tiempo. ¿Sí? Bueno, Jaime, antes de terminar, hay que primero agradecer que usted haya venido, no, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de que el libreto se me haya perdido en el carro, a pesar de los contratiempos que hemos tenido, pero que es muy importante saber, por ejemplo, cuándo sería la publicación del libro, este libro de cuentos, y porque es muy importante pues, para la ciudad. Usted fue un referente en la ciudad, tanto como librero como persona y que estuvo en el medio cultural de todas maneras. Estoy, pero ya no como personaje público, ¿no? Pues tengo la idea es que circule este año, lograr imprimir el año, pero pues tengo que hacer un montón de cosas. Ya digamos no tengo la solvencia económica que tenía hace unos años cuando estaba vinculado a medios de comunicación fuerte. Entonces pues hay que hacer las cosas a distinta velocidad, pero parte de la edición del libro está, digamos, buscar alianzas con ONGs, con personas que estén trabajando, digamos Claudia Roa, que tiene su entidad, su ONG, con Alfredo Ortiz, con la Casa del Solar, con la esquina, claro. Y así al unir voluntades pues se logran los objetivos. Ahí es más fácil, no menos difícil, digámoslo así. Y entonces, pero sí quiero ponerlo a circular este año. Agradeciéndole pues a usted, Fran, a su programa, que aún se acuerden de mí. Y sí, también pues saludar a mi hijo Carlos, un chino que sabe algo de medios audiovisuales, estudió, terminó su carrera hace poco, está tratando de también trabajando en la cultura. Yo le digo siempre, Chino es un espacio difícil, pero es muy enriquecedor. Y a usted, Fran, que siga con el programa, que crezca, que lo posicione en los medios y en la biblioteca y todas las trincheras que sirvan para aportar elementos que ayuden a que la gente se libere y adquiera conciencia de que solo podemos transformar la realidad con propuestas originales y argumentadas. Es súper necesario, y ser partícipe de muchas cosas y ser crítico de muchas cosas. Muchas gracias, Frank. Bueno, queda como pendiente un segundo programa. Esperamos que cuando vaya a hacer la publicación podamos hacerlo y podamos leer otros cuentos, otros textos. Gracias. Del libro. Agradecemos a los escuchas de Radio Tusitala, a los audiovisuales que están en este medio de Yo Tuve. Es un programa nuevo que apenas empieza a aparecer con sortilegio virtual. Cualquier inquietud o opinión que quieran tener de este programa o los anteriores lo pueden hacer por radiotusitala@gmail. Les habló Fran Saúl Acevedo, esperando que en el próximo programa pues nos tengamos estos inconvenientes. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Fran, y también agradecerle a Claudio Anaya, que fue el que me conectó nuevamente por aquí. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran.